Bueno, esta clase que vamos a tener ahora es la última clase de la unidad 2, ¿sí? Y bueno, va a estar dedicada a estudiar la termoquímica, ¿sí? La termoquímica es la parte de la termodinámica que estudia de alguna manera los intercambios de calor asociados a las reacciones químicas y también a los cambios de fase. Nosotros hasta ahora hemos visto cambios de energía que pueden tener lugar sin cambios de temperatura y volumen y de temperatura y presión, ¿sí? Bueno, entonces, de alguna manera, cuando estamos en presencia de una reacción química, ¿sí? Esto implica que hay una transformación material, o sea, una transformación en la materia, y también, ¿sí? Energética, ¿tá? Y esto puede venir por el lado de la luz, el calor o la electricidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio térmico, ¿sí? O de un intercambio de calor, estamos hablando por un lado de una magnitud que es indefinida porque es función del camino y no función de estado, como hemos visto, por ejemplo, que es el caso de la energía interna o la entalpía, ¿sí? Eh, entonces, de alguna manera, ¿sí? En las reacciones químicas, ¿tá? Nosotros partimos de determinadas sustancias, ¿tá? Que serían los reactivos, que tienen un determinado valor de energía, ¿tá? Entonces, a partir de estos reactivos, cuando tiene lugar la reacción, se forman otras sustancias, que son los productos, y que tienen otro valor de energía. Entonces, asociada a la reacción química, hay una variación de energía. Esa variación de energía, a su vez, puede repercutir en efectos sobre el ambiente, de las dos formas que hemos visto hasta ahora, bajo forma de trabajo y bajo forma de calor, ¿tá? Entonces, nosotros podemos, de alguna manera, cuantificar, ¿sí? Ese cambio térmico o ese intercambio de calor y asociarlo a la variación de energía de nuestro sistema, que son los reactivos, digamos, son las sustancias involucradas en este proceso, ¿tá? Entonces, nosotros nos vamos a focalizar en trabajar en condiciones de presión, ¿sí? O volumen constante. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, a volumen constante, ¿sí? Sabemos que el calor intercambiado es igual a la variación de energía interna. Y la energía interna es una función de estado, ¿tá? Y a su vez, cuando nosotros estudiamos la reacción a presión constante, ¿sí? Podemos asociar ese calor intercambiado con otra función de estado que es la entalpía. O sea que el calor intercambiado a presión constante va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces, en realidad vamos a trabajar en esas dos, en una de esas dos condiciones, ¿tá? Y por otro lado, según el flujo de calor asociado, si vamos a estar en presencia de procesos exotérmicos o de procesos endotérmicos. Es decir, cuando el calor intercambiado sea menor a cero, ¿sí? Eso quiere decir que hay un flujo de energía desde el sistema hacia el ambiente, vamos a estar en presencia de lo que es un proceso exotérmico. Y por otro lado, cuando el calor intercambiado sea mayor a cero, esto desde el punto de vista del sistema, ¿no? Vamos a tener un flujo de energía desde el ambiente hacia el sistema. Y en ese caso vamos a estar en presencia de un proceso endotérmico, ¿tá? Bien. Entonces, cuando nosotros trabajemos en condiciones de presión o volumen constante, ¿sí? De alguna manera los calores intercambiados van a depender de la temperatura, ¿ah? Bueno. Bien, entonces, en termoquímica, ¿sí? Nosotros vamos a plantear, ¿sí? De alguna manera, las reacciones. Aquí está planteada una en forma genérica, donde tenemos dos reactivos acá, A y B, puede haber otros, que dan lugar a los productos L y M, ¿tá? En este caso, sí tenemos también acá indicados los coeficientes estequiométricos,
A y B, L y M, que pueden ser uno u otro valor. Entonces, asociado a esta reacción química, ¿sí?, va a haber una variación de energía interna. ¿Cómo vamos a poder calcular la variación de energía interna? ¿Cómo la podemos expresar? Bueno, lo podemos hacer en función de la energía interna de los productos y de los reactivos. Entonces, lo vamos a plantear como una sumatoria, ¿sí?, de la energía interna de cada uno de los productos por el coeficiente estequiométrico del producto. Por ejemplo, para L sería L y para el producto M sería M. ¿Tá? Menos una sumatoria de la energía interna de los reactivos por el coeficiente estequiométrico de los reactivos. Acá los reactivos serían A y B. Y de forma similar podríamos plantear la variación de entalpía asociada con esta reacción, que sería igual a la sumatoria de la entalpía de los productos, ¿sí?, de cada uno de los productos por su coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos por cada uno de sus coeficientes estequiométricos. Bueno, y acá nuevamente, si nosotros trabajamos a presión constante, ¿sí?, esta variación de entalpía va a ser igual al calor intercambiado a presión constante, que es una magnitud que nosotros podemos medir. Esa es la ventaja de trabajar, por ejemplo, a presión constante, o si lo hacemos a volumen constante, ¿sí?, esta variación de energía interna nosotros la podemos cuantificar midiendo el calor intercambiado a volumen constante cuando tiene lugar la reacción. Bien. Entonces ahora vamos a ver un poco qué es lo que entendemos por calor de reacción, ¿sí? El calor de reacción es el calor intercambiado por el sistema al pasar del estado inicial al estado final. ¿Cuál es nuestro sistema? Bueno, nuestro sistema son las sustancias que reaccionan, ¿sí?, y los productos que se forman. Eso sería lo que entendemos por sistema. Entonces vamos a tener en un estado inicial, ¿sí?, tenemos los reactivos en determinadas condiciones de temperatura y presión, que al reaccionar dan lugar a los productos también en determinadas condiciones de temperatura y presión. Entonces, de alguna manera nosotros lo que tenemos que hacer para hablar del calor de reacción y cuantificar ese calor intercambiado es definir muy bien cuál es el estado en que se encuentra cada uno de los reactivos y cada uno de los productos. A su vez, ese calor de reacción va a depender, ¿sí?, de la temperatura y la presión a la cual se esté dando la reacción. Entonces, el valor del calor de reacción va a depender de la reacción en particular, ¿sí?, o sea, de qué reacción estemos considerando, el estado en que se encuentran los reactivos y los productos, la cantidad de sustancia transformada, o sea, no es lo mismo que reaccionen 5 moles a que reaccionen 10 moles, por ejemplo, del reactivo A. Y también las condiciones en que se da esa transformación. Bueno, entonces, asociado a todo esto está el tema de las ecuaciones termoquímicas. Nosotros manejamos muy bien el tema de lo que es una ecuación química, ¿no? En una ecuación química ordinaria, ¿sí?, nosotros tenemos indicados cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y cuáles son los coeficientes estequiométricos, o sea, en qué relación estequiométrica reaccionan y en qué relación estequiométrica se forman los productos. Bueno, cuando estamos hablando de ecuaciones termoquímicas, a esa ecuación química tenemos que agregarle mucha información adicional. Entonces, por un lado, va a tener que estar indicado el estado de agregación, ¿sí?, y la forma cristalina y alotrópica. Cuando hablamos de estado de agregación, estamos indicando si la sustancia se encuentra como sólido, como gas o como líquido. Pero a su vez, si se trata de un sólido, tenemos que indicar la forma cristalina o alotrópica en la cual se encuentra ese sólido, porque bueno, hay muchas sustancias, ¿sí?, y compuestos que estando en estado sólido pueden tener diferentes formas cristalinas. Entonces, no va a ser lo mismo que reaccione en una forma cristalina que otra, ¿sí? Por otro lado, tenemos que indicar la temperatura y la presión a la que se lleva a cabo el proceso. O sea, la temperatura y la presión a la cual se está estudiando
esa reacción. ¿Ah? A su vez, si nosotros lo que tenemos son soluciones, ¿tá? En ese caso, para que quede totalmente descrita la solución, vamos a tener que indicar cuál es el solvente y cuál es la concentración de cada especie, ¿tá? Que están presentes ahí en la solución. ¿Tá? Entonces, esto lo van a ver en el laboratorio cuando lean el material y también en los ejercicios, de que, bueno, siempre que hay una solución tenemos que indicar el solvente y la concentración de cada una de las especies que están allí, incluso del solvente. Bueno, y a su vez tiene una información asociada al cambio de energía que tiene lugar como producto de la reacción. ¿Tá? Entonces ahí estamos hablando de que va a aparecer o la variación de entalpía o la variación de entalpía asociado a la reacción. Entonces acá tenemos un par de ejemplos, ¿sí? Aquí tenemos el carbono reaccionando con el oxígeno, o sea que es una reacción de combustión, para formar dióxido de carbono, o sea que sería la combustión completa del carbono. Entonces fíjense que está indicado los estados de agregación, ¿sí? Gaseoso para el CO2 y gaseoso para el oxígeno. Y en el caso del carbono, se encuentra en estado sólido. Entonces acá aparece la forma cristalina en la cual está, que es el grafito. ¿Sí? Bien. Y después acá tenemos otra reacción también de combustión, pero en este caso de combustión del monóxido de carbono para formar dióxido de carbono, y también tenemos los estados de agregación. Además de eso, obviamente, la ecuación está igualada, ¿no? Bien, entonces aquí al costado de la reacción aparece la variación de entalpía, ¿sí? Asociada a esa reacción. En este caso, esa variación de entalpía es menos 94,05 kilocalorías, ¿sí? Bueno, estas variaciones de entalpía ustedes las van a encontrar, por ejemplo, en kilocalorías o calorías, pero también en joule o kilojoule, porque, bueno, el joule es la unidad en el sistema internacional, entonces, digamos, estamos tendiendo a utilizar las unidades en el sistema internacional. Entonces, esa es la otra unidad en la cual puede aparecer la variación de entalpía. Y por otro lado, fíjense que acá esta variación de entalpía tiene un subíndice que es 298, que es la temperatura. O sea que acá estamos indicando las condiciones de temperatura para esta ecuación termoquímica. ¿Sí? Entonces, este valor de variación de entalpía, ¿sí?, es a 298 Kelvin. Y por otro lado, esa variación de entalpía tiene indicado aquí en el supraíndice un cerito. Ese cerito indica la presión, ¿sí?, que es la presión de referencia que se escogía arbitrariamente, que es un bar. ¿No? O sea que acá nosotros en esta ecuación tenemos toda la información necesaria y entonces estaríamos en presencia de una ecuación termoquímica. ¿Sí? Bien. Una aclaración más. Cuando nosotros decimos que el delta H para esta reacción es menos 94,05 kilocalorías, este valor, ¿sí?, es para la reacción tal cual está escrita, es decir, que estas 94,05 kilocalorías corresponden a la reacción de un mol de carbono con un mol de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos indicado el delta H para una reacción y tenemos las ecuaciones, tal cual está escrita. ¿Tá? Por otro lado, también van a ver, y pueden encontrarlo, incluso en los ejercicios o en los exámenes o parciales, que aquí, en lugar de poner kilocalorías, ¿sí?, se pone kilocalorías por mol. Entonces, ¿es por mol de quién? Bueno, está asociado también a las cantidades que reaccionan en función de la ecuación termoquímica. O sea, si yo acá pongo menos 94,05 kilocalorías por mol, está haciendo referencia a que reacciona un mol de carbono, un mol de oxígeno y un mol de dióxido de carbono. ¿Tá? Acá capaz que es muy sencillo porque tenemos relaciones estequiométricas de 1, pero si miramos la segunda ecuación, ¿tá?, este valor de variación de entalpía está asociado a
la ecuación tal cual está escrita, es decir, a cuando reacciona un mol de CO2 con medio de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono. ¿Tá? Entonces, si yo no pongo nada, es para esta ecuación, pero también puede aparecer por mol. Y cuando aparece por mol, también es para la reacción tal cual está escrita. O sea, implicaría la reacción de un mol de monóxido de carbono con medio mol de oxígeno. ¿Sí? Les digo porque, bueno, pues puede aparecer de las dos formas, pero es importante que tengan claro el significado para que no se confunda. Bueno, entonces, como estamos viendo, ¿sí? Lo que nos va a interesar o con lo que vamos a trabajar mayoritariamente es con el calor de reacción determinado a presión constante, ¿tá? Que vamos a poder asociar a la variación de entalpía de esa reacción. Entonces, tenemos que ver cómo determinamos esos valores de entalpía. ¿Ah? Entonces, por un lado, no es posible disponer de valores absolutos. O sea, nosotros no podemos determinar siempre variaciones de entalpía, pero no el valor de entalpía en determinada situación o en determinadas condiciones. ¿Tá? Siempre son cambios lo que podemos determinar. Pero en termoquímica, para poder trabajar en forma totalmente arbitraria, se asigna 0, ¿sí? Como valor de entalpía a cada elemento en su estado de agregación más estable, en ciertas condiciones también elegidas arbitrariamente, ciertas condiciones de referencia. ¿Tá? Esas condiciones de referencia son una presión de 1 bar y una temperatura de 298 Kelvin. ¿Sí? Tengan en cuenta que hasta hace unos años, no tantos, el valor de la presión de referencia era una atmósfera. ¿Tá? Actualmente lo más correcto es trabajar con 1 bar, pero bueno, en la bibliografía, ¿no? Si ustedes van a consultar algún libro o incluso en algunos materiales del curso, puede aparecer igualmente, pueden encontrarse con que la presión de referencia es una atmósfera. De todas formas, como una atmósfera y 1 bar son prácticamente iguales, esto no tiene consecuencias significativas. Simplemente tengan en cuenta que actualmente el valor de la presión de referencia es 1 bar y no una atmósfera, y bueno, vamos a tratar de trabajar con esta presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento en su estado de agregación más estable, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que en estas condiciones de referencia de 1 bar y 298 Kelvin, para cada elemento tenemos que ver cuál es el estado de agregación más estable en esas condiciones. ¿Sí? Entonces, una vez establecido eso, le asignamos un valor de 0 a la entalpía de ese elemento en esas condiciones. ¿Ah? Bien. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de, también asociado con una reacción, el calor o entalpía de formación de un compuesto, ¿tá? Acá, por ejemplo, tenemos planteado el caso del agua. El calor o entalpía de formación de ese compuesto es la variación de entalpía que acompaña la formación de un mol del compuesto a partir de sus elementos, ¿tá? O sea, a partir de los elementos que lo constituyen, en la forma química y el estado físico en que normalmente se presenta en el estado de referencia. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el estado de referencia? Nuevamente, una presión de 1 bar y una temperatura de 298 Kelvin. ¿Ah? Entonces, ese calor o entalpía de formación, por ejemplo, para el caso del agua, ¿sí? Sería la reacción, ¿sí? Asociada a la formación de un mol de agua. Y acá tenemos que tener en cuenta, bueno, cuál es el estado químico y el estado físico más estable, digamos, en esas condiciones. Entonces, el agua, ¿sí? Va a estar en estado líquido y se va a formar a partir de 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la forma química y el estado físico, ¿sí? En las condiciones de referencia, ¿sí? los más estables van a ser gaseoso para el hidrógeno y también gaseoso para el oxígeno. Entonces, esta de acá sería la reacción de formación de un mol de agua en estas condiciones establecidas acá, ¿sí? Y tiene asociado una variación de entalpía, ¿sí? Que es de menos 68,32
kilocalorías. Esa es la variación de entalpía. ¿Sí? Nosotros podríamos, de alguna manera, determinarlo si ponemos a reaccionar, digamos, hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso a una presión de un bar y una temperatura de 298 Kelvin y cuantificamos el calor intercambiado. O sea, sería una forma de determinar este delta H de formación del agua. Pero por otro lado, nosotros podemos plantear que, como vimos unas transparencias atrás, la variación de entalpía para esta reacción sería igual a la entalpía del agua menos la entalpía de los reactivos, que sería menos la entalpía del hidrógeno, o sea, del elemento hidrógeno, menos 1/2 por la entalpía del oxígeno. ¿Sí? Porque como habíamos visto, la variación de entalpía es la sumatoria de la entalpía de los productos menos la sumatoria de la entalpía de los reactivos, considerando los coeficientes estequiométricos. Entonces, en este caso, como estos elementos, ¿sí?, están en su estado de agregación más estable en las condiciones de referencia, ¿se acuerdan que les asignábamos 0? Entonces, de esa forma concluimos que la entalpía, ¿sí?, del agua líquida, o sea, la entalpía del compuesto a 298 Kelvin y un bar, coincide con la variación de entalpía de formación del agua líquida. Entonces, de esa forma podemos saber cuánto es el valor de la entalpía del agua en estas condiciones. ¿Tá? Entonces, es una forma de determinar la entalpía de los compuestos y no de los elementos, y nos va a permitir luego calcular las variaciones de entalpía en reacciones donde intervenga el agua. ¿Sí? Bien, estos valores, como decía, son totalmente arbitrarios, pero nos permiten trabajar con las ecuaciones termoquímicas y con los cálculos de las energías asociadas a las reacciones. ¿Tá? Es arbitrario en el sentido de que se le asigna 0 a los elementos en las condiciones de referencia. Bien. Y ahora vamos a ver un par de leyes termoquímicas, ¿sí?, que vamos a utilizar mucho en este tema y principalmente en la resolución de ejercicios. ¿Tá? La primera de las leyes es la ley de Lavoisier-Laplace, que es totalmente empírica, ¿tá? Y esto implica que, bueno, que se basa en hechos experimentales. ¿Tá? Bueno, entonces, de alguna manera lo que plantea es que si nosotros tenemos una reacción y la planteamos en sentido inverso, ¿sí?, la variación de entalpía mantiene el valor, pero cambia de signo. O sea, el calor de descomposición, por ejemplo, ¿sí?, es igual a menos el calor de formación. O sea, si nosotros, en lugar de plantear, como vimos recién, la formación de agua líquida, si nosotros planteamos la descomposición, es decir, el pasaje de agua líquida a hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso, la variación de entalpía asociada a esa reacción, que está escrita en forma inversa a la de formación del agua, va a tener el mismo valor de variación de entalpía, pero signo contrario. O sea que si nosotros, en lugar de plantear esta reacción en este sentido, la planteamos al revés, agua líquida pasando a hidrógeno gaseoso y un medio de oxígeno gas, el valor de entalpía va a seguir siendo 68.32 kilocalorías, pero con sentido contrario, o sea que va a ser positivo. ¿Tá? Esa es la idea de la ley de Lavoisier-Laplace. Entonces, por ejemplo, para esta reacción que tenemos planteada acá, ¿sí?, que sería la combustión del metano, ¿tá?, lo que vamos a tener es que un mol de metano reacciona con 2 de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua líquida. Esta reacción tiene asociado un valor, una variación de entalpía de menos 212,8 kilocalorías. Si nosotros la planteamos al revés, es decir, la reacción de dióxido de carbono con 2 moléculas de agua para formar oxígeno y metano, entonces la variación de entalpía sería 212,8 kilocalorías. ¿Ah? Bien. Y después tenemos la ley de Hess, ¿tá?, que hace referencia a lo que es la suma de los calores de reacción de las reacciones, ¿no? Entonces,
lo que plantea es que si nosotros tenemos un cambio térmico, o sea, un intercambio de calor asociado a la reacción, a presión constante o a volumen constante de una determinada reacción química, ¿tá? Ese valor va a ser el mismo tanto si tiene lugar en una etapa o en varias etapas. O sea, si la reacción que da lugar de los reactivos a los productos se da en una única etapa, o si podemos llevar los reactivos a los productos por alguna otra etapa. Entonces, si yo tengo en mi estado inicial los reactivos en determinadas condiciones de temperatura y presión, y los productos de esa reacción luego en el estado final en determinadas condiciones de temperatura y presión, entonces el calor térmico, ¿sí?, del pasaje de esos reactivos a los productos va a ser lo mismo si se da en una etapa o en varias etapas. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, lo que nos está planteando es que esas ecuaciones químicas, ecuaciones termoquímicas, las podemos tratar como si fueran ecuaciones algebraicas, es decir, las podemos sumar, las podemos multiplicar, las podemos restar. ¿Tá? Y de esa forma vamos a poder trabajar, o sea, tenemos una nueva forma de trabajar que nos va a permitir determinar variaciones de entalpía o calores de reacción en forma experimental mucho más sencilla. ¿Tá? Entonces acá vamos a ver ahora un ejemplo de la aplicación de la ley de Hess, ¿tá? Donde primero que nada vamos a estar trabajando a presión constante y por lo tanto la variación de entalpía va a ser igual al calor intercambiado, ¿no? Va a ser igual a Q sub P, el calor intercambiado a presión constante. Entonces lo que vamos a tener acá es, en primer lugar tenemos los reactivos A y B, ¿no?, que reaccionan para dar los productos C y D. En esta reacción, que se da acá en una única etapa, el calor, ¿sí?, intercambiado es Q sub 1, ¿tá? Que como estamos a presión constante sería igual a la variación de entalpía. Pero a su vez, nosotros podemos pasar de los reactivos A y B a los productos C y D por un camino que tiene más de una etapa. ¿Tá? Este es un camino alternativo. Entonces acá vamos a tener primero el pasaje de A y B, que reaccionan para formar X e Y, donde hay asociado un calor Q sub 2, y luego X e Y reaccionan para dar C y D con un calor Q sub 3. ¿Ah? Bueno, acá dije que hay una reacción, pero en realidad este camino alternativo puede implicar, sin ser una reacción, puede implicar un cambio de fase, puede implicar un cambio de temperatura, incluso un cambio de volumen o de presión. ¿Tá? Entonces, lo que plantea la ley de Hess es que Q sub 1, el calor intercambiado cuando voy de A más B a C más D, en una única etapa, es igual, ¿sí?, que el calor total intercambiado cuando voy por este camino alternativo, ¿sí?, que pasa por X más Y para luego llegar a C más D, que sería Q sub 1 más Q sub 3. Acá tengo que sumarlos. ¿Ah? Recuerden que el calor intercambiado a su vez a presión constante es igual a la variación de entalpía, que es una función de estado. Entonces, si yo en lugar de, para ir de este estado inicial a este estado final, en vez de ir por acá, voy por acá, como la variación de entalpía depende únicamente del estado inicial y del final, entonces el cambio de entalpía tiene que ser exactamente el mismo. ¿Tá? Y lo voy a poder ir sumando. ¿Tá? O sea que es, de alguna manera es una consecuencia de que la variación de entalpía sea una función de estado. Entonces, ¿cómo podemos rápidamente demostrar esto, que esto se cumple? Bueno, tenemos aquí planteadas las reacciones, ¿tá? El calor intercambiado en cada una de ellas, ¿sí?, que, como dijimos, va a ser igual a la variación de entalpía, entonces en cada caso va a ser igual a, por ejemplo, para la primera, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Lo mismo para la segunda y para la tercera. Entonces, si yo sumo Q sub 2 más Q sub 3, ¿tá?, tengo que sumar estas dos ecuaciones. Entonces me queda entalpía de X más Y menos la entalpía de A más B más la entalpía de C más D menos la entalpía de X más Y. Entonces acá estos dos términos se me cancelan con estos y me queda en realidad que
Q2 más Q3 es igual a la entalpía de C más D menos la suma de las entalpías de A más B. Y esto es exactamente igual a Q sub 1. Entonces, rápidamente podemos demostrar que esto se cumple con este ejemplo, genérico. Bueno, entonces vamos a ver ahora una aplicación de la ley de Hess, que es la que nos permite la determinación indirecta del calor de reacción. ¿Tá? Entonces, para la reacción 1 que tenemos escrita acá, ¿tá? No es posible determinar en la práctica su variación de entalpía, porque el dióxido de carbono siempre en mayor o menor medida, ¿sí? El monóxido de carbono en mayor o menor medida pasa a dióxido de carbono. O sea, lo que tenemos acá planteada como reacción de interés, o sea, la reacción a la cual queremos determinar la variación de entalpía, implica la combustión del carbono grafito con, digamos, al reaccionar con oxígeno gaseoso. ¿Tá? El tema es que esta es una combustión incompleta. Entonces, el monóxido de carbono, cuando se genera en presencia de oxígeno, da lugar a dióxido de carbono. ¿Tá? Entonces, no es posible estudiar únicamente esta reacción, porque voy a tener una reacción secundaria presente en el medio, que va a ser el pasaje del monóxido de carbono a CO2. ¿Tá? Entonces, esta reacción tal cual está aquí, no la puedo estudiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos plantear, ¿sí?, otras dos reacciones que sí es posible estudiar en la práctica y para las cuales sí es posible determinar la variación de entalpía, ¿sí?, que son, por un lado, la oxidación del carbono grafito con oxígeno para dar dióxido de carbono, ¿sí?, que esta vez sería la combustión completa. ¿Tá? Y por otro lado, la oxidación del monóxido de carbono, ¿sí?, a dióxido de carbono. También sería la combustión completa. Entonces, cualquiera de estas dos reacciones en la práctica nosotros la podemos llevar acá. Y podemos determinar cuál es la variación de entalpía asociada a esa reacción, en este caso en las condiciones de referencia, 1 bar y 298 Kelvin. Entonces, conociendo esta información, nosotros podemos, ¿sí?, calcular cuál es el delta H para esta otra reacción, que en la experiencia no podemos determinar. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es plantear, por un lado, ¿sí?, la combustión del carbono grafito a dióxido de carbono y agua, y a esta reacción, como dijimos que las ecuaciones termoquímicas las podemos tratar como ecuaciones algebraicas, le vamos a sumar la reacción del dióxido de carbono para dar monóxido de carbono y oxígeno. ¿Sí? Si yo sumo estas dos ecuaciones, se me cancela el dióxido de carbono de un lado de la ecuación con el dióxido de carbono del otro, ¿tá? Y a su vez, tengo un mol de oxígeno de un lado y medio mol de oxígeno del otro, eso hace que me quede solo medio mol de oxígeno de este lado. Entonces, en conclusión, la suma de estas dos ecuaciones me va a dar como resultado la combustión del carbono grafito para dar monóxido de carbono, que es la reacción a la cual tengo interés en determinarle la variación de entalpía. ¿Tá? Entonces, para determinar la variación de entalpía de esta reacción, lo que hago simplemente es sumar los delta H, así como sumé las reacciones, sumo los delta H. Entonces me quedaría, ¿sí?, menos 393,51 kJ, ¿sí?, más 282,99 kJ. Y eso me daría el valor de la variación de entalpía para esta reacción. ¿Sí? Bien. Entonces, la idea simplemente es eso. Acá ustedes tienen indicados, acá como este es el delta H2, es de la reacción 2, delta H3 es el de esta reacción, y entonces para obtener el que a mí me interesa, que es el de la primera reacción, lo que tengo que hacer es el delta H de la segunda, más menos el delta H de la tercera. ¿Tá? Ahí hay un detalle, vieron que esta reacción de acá está puesta al revés de como la teníamos con el dato, ¿no? Acá teníamos la combustión del dióxido de carbono y tiene un valor de menos 282. Acá lo que tenemos es la reacción escrita al revés. Entonces, a partir de la otra ley vemos que el delta H tiene que tener el signo contrario. Entonces me queda 282,99, menos
el valor que tenía al estar escrita como estaba escrita originalmente. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí teníamos un poco cuál es la idea de la ley de Hess y cómo podemos aplicarla. Ahora vamos a ir a un caso un poco más particular, que es el estudio de las reacciones para determinar el delta H de reacción, o el calor de reacción, cuando trabajamos obviamente a presión constante, pero además cuando este proceso tiene lugar en forma adiabática. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que el proceso es adiabático, ¿se acuerdan que eso lo vimos en clases anteriores? Eso implica que el calor intercambiado es cero. ¿Ah? Entonces, como estamos a presión constante, la variación de entalpía es igual a Q sub P. Pero como el proceso es adiabático, entonces el calor es cero. Entonces, si nosotros llevamos a cabo una reacción, ¿sí?, a presión constante en un recipiente aislado, de forma tal de que no hay intercambio de calor con el ambiente, entonces el delta H asociado a todo ese proceso necesariamente tiene que ser cero. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros tenemos acá planteado, ¿sí?, por un lado los reactivos, ¿sí?, A más B, que se encuentran inicialmente a una temperatura de 0, ¿sí?, que pasan a productos, que en este caso son C y D, a una temperatura final. ¿Tá? Entonces, si nosotros tendríamos, por ejemplo, en un recipiente aislado, ponemos los reactivos a reaccionar a presión constante, ¿sí? Puede ser lo más común en el laboratorio, es trabajar a presión atmosférica, es como ustedes han venido trabajando y es como van a trabajar, por ejemplo, en la práctica de termoquímica, que van a tener luego del receso. Entonces, ustedes van a poner los reactivos a una determinada temperatura, van a esperar que reaccionen, se van a formar los productos, y esos productos van a quedar a una determinada temperatura final. Como la reacción la hicieron en un recipiente aislado, y el proceso es adiabático, o sea, no hay intercambio de calor con el ambiente, entonces acá este delta H asociado a este proceso, a la reacción dada en estas condiciones, va a ser igual a 0. ¿Sí? Pero a su vez, nosotros podemos plantear que estos reactivos pasan a productos mediante este camino alternativo, ¿tá?, que involucra primero que los reactivos A más B pasan a productos C más D a una determinada temperatura de 0, que es la misma que la inicial. O sea, tendríamos acá la reacción, ¿sí?, que se está dando a presión y temperatura constante. ¿Tá? Y después esos productos, ¿sí?, mediante otra etapa, esta etapa 2, los llevamos a los productos a la temperatura final, que es la observada experimentalmente. Entonces, nosotros podemos hacer esta experiencia en el laboratorio y aplicando la ley de Hess, poniendo este camino alternativo, vamos a poder determinar delta H1, que es el delta H de la reacción a determinada temperatura. O sea, esa es la utilidad de trabajar de esta forma. Nosotros podemos determinar el delta H de esta reacción cuando hacemos un estudio experimental que implica esta otra, o sea, estas otras condiciones experimentales. Entonces, por un lado, nosotros sabemos que este delta H tiene que ser igual a 0, y por la ley de Hess sabemos que este delta H tiene que ser igual a la suma de delta H1 y delta H2, porque nos llevan de la misma situación inicial a la misma situación final. ¿Tá? Entonces, por un lado, el delta H1, ¿sí?, no es otra cosa que el calor de reacción a la temperatura T0. Y el delta H2, si nosotros nos fijamos, acá no hay una reacción química, porque seguimos teniendo los productos, o sea, simplemente tenemos C y D, ¿sí?, que cambian su temperatura de T0 a T final. Entonces acá lo que tenemos nada más es una variación de entalpía asociada al cambio de temperatura de los productos. Entonces, eso lo podemos vincular con el calor específico de P y de C y de D, ¿sí?, y el cambio de temperatura asociado, que es T final menos T0. Entonces,
el delta H de reacción, que es lo que a mí me interesa determinar a T0, ¿sí? Lo voy a poder determinar como menos la capacidad, el calor específico, perdón, de C y el calor específico de D por T final menos T0. ¿Ah? Calor específico o C sub P, ¿sí? Que es el calor específico a presión constante. Entonces, esta es la forma en la cual van a trabajar en el laboratorio para determinar el delta H de una reacción en particular que van a estudiar. Bueno, y acá, ¿se acuerdan que al principio habíamos hablado de procesos exotérmicos o endotérmicos? Bueno, y en este caso, si la reacción que nosotros estamos estudiando es una reacción exotérmica, ¿ah? Eso quiere decir que el calor de reacción va a ser menor a cero, ¿sí? Y por lo tanto la temperatura final va a ser mayor a T0. Entonces, si nosotros hacemos una reacción y comparamos los valores de la temperatura inicial con la temperatura final, ya podemos tener una idea de si esa reacción es exotérmica o endotérmica. En el otro caso, cuando es endotérmica, el calor de reacción es mayor a cero y entonces la temperatura final va a ser menor a la temperatura inicial. ¿Sí? Bueno, entonces, otra cosa importante a resaltar, digamos, es que como todo este proceso lo estamos haciendo a presión constante, ¿sí? En este caso la variación de entalpía queda dependiendo únicamente de la temperatura, ¿no? De la temperatura a la cual se da la reacción. Bien. Bueno, y por otro lado, la termoquímica involucra el estudio de las reacciones químicas, pero también de los cambios de fase. Y en general los cambios de fase también los vamos a estudiar a presión constante. Entonces, la variación de entalpía asociada al cambio de fase de una sustancia va a coincidir con el calor intercambiado a presión constante, que es algo que nosotros podemos medir en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, por un lado, cuando nosotros tenemos la vaporización, ¿sí? O sea, el pasaje de una sustancia de líquido a vapor, ese cambio de estado es vaporización, como estamos trabajando a presión constante, el calor de vaporización va a ser igual a la variación de entalpía de vaporización. Y eso va a ser igual, como vimos, a la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido. En general, esto se expresa por unidad de masa del compuesto, o eventualmente puede ser por unidad de, digamos, por mol de compuesto. Estos calores de vaporización, ¿sí? Son función de la temperatura y de la presión para cada sustancia, o sea que van a depender de en qué condiciones se esté dando ese cambio de fase. Bueno, a su vez muchas veces nosotros estamos enfrentados o podemos plantear reacciones químicas, ¿sí? Donde también puede haber involucrado un cambio de fase, dependiendo de las condiciones de temperatura y de presión en la cual la estudiemos. O sea, si nosotros podemos plantear una reacción química donde se forma agua líquida, pero cuando vamos a estudiarla en la experiencia, como la temperatura es elevada, entonces lo que obtenemos no es agua líquida, sino que es agua en fase gaseosa. Entonces, haciendo caminos alternativos como el que vimos, también podemos determinar cuál sería la variación de entalpía para obtener los productos en el estado de agregación que deseamos. Bueno, y acá les voy a dejar planteados un par de ejercicios, ¿sí? Para que ustedes practiquen un poco todo esto que hemos estado viendo. También lo van a trabajar con Santiago en la parte de ejercicios, porque bueno, tienen un repartido que es justamente sobre termoquímica. Entonces, lo que tenemos acá planteado en el primer caso, en el caso A, ¿sí? Es la reacción del metano, ¿sí? Con agua para formar etanol e hidrógeno. Entonces acá tenemos que el delta H para esta reacción, ¿sí? En las condiciones de referencia, es decir, 298 Kelvin y 1 bar, va a ser igual a la sumatoria
de los delta H de formación de los productos menos la sumatoria de los delta H de formación de los reactivos. Esto sería lo mismo, ¿se acuerdan? Que plantear la entalpía, por ejemplo, del etanol, ¿sí? Más 2 veces la entalpía del hidrógeno, menos 2 veces la entalpía del metano, menos la entalpía del agua. ¿Se acuerdan que para los compuestos la entalpía coincidía con el delta H de formación? Entonces, ustedes pueden encontrar, porque están tabulados, los delta H de formación de todos estos compuestos. Entonces, al plantearlo, ¿tá? Pueden determinar el delta H de la reacción. Esa es la idea. Estos valores de delta H de formación se encuentran en Handbook, pero bueno, actualmente también pueden encontrar tablas con delta H de formación en internet, que son fiables también, fíjense dónde sacan los valores. Pero bueno, entonces si nosotros conocemos los delta H de formación de los productos y de los reactivos, podemos calcular el delta H asociado a la reacción. Bueno, y en el segundo caso sería más o menos lo mismo, ¿tá? Donde tenemos la reacción del carbono grafito con hidrógeno, ¿sí? Y oxígeno. Y bueno, aquí también el delta H para esta reacción va a ser igual a los delta H de los productos menos el de los reactivos, ¿tá? Acá está planteado como los delta H de combustión, o sea, así como teníamos planteado acá, como esta es una reacción de combustión, podemos utilizar los delta H de combustión y vamos a llegar a lo mismo, ¿tá? Que estos también los pueden encontrar tabulados, ¿tá? Bien, cualquier duda que tengan después, ¿tá? Me pueden consultar a través del foro y lo vemos. Bueno, entonces ahora ya vimos un poco toda la parte teórica, vamos a ir ahora a la parte más experimental, o sea, cómo podemos hacer nosotros para determinar el calor de reacción para, para una reacción de interés. Entonces, primero que nada, tenemos que ver qué condiciones tiene que tener la reacción. Por un lado, tenemos que hacer la reacción en forma rápida, ¿sí? La reacción en estudio se tiene que dar en forma muy rápida, tiene que ser completa y no tienen que haber reacciones secundarias. Cuando decimos que tiene que ser muy rápida es porque, bueno, en general las reacciones las vamos a estudiar a presión constante y en un recipiente aislado, de forma de que el proceso sea adiabático, ¿tá? Nosotros sabemos que un proceso adiabático es una situación ideal, ¿tá? Un recipiente, por más aislado que sea, a largo plazo va a haber intercambio de energía bajo forma de calor con el ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos que la reacción sea rápida, implica que se dé en un intervalo pequeño, ¿sí? De forma tal de que el intercambio de calor con el ambiente pueda ser despreciable y podamos asumir de forma razonable que el proceso es adiabático. ¿Tá? Por otro lado, la reacción tiene que ser completa, en el sentido de que, bueno, nosotros ponemos los reactivos, ¿tá? Y se tiene que dar en forma completa. Obviamente va a estar condicionada por la cantidad del reactivo limitante que tengamos, pero todo ese reactivo limitante tiene que lograr reaccionar. Y por otro lado, no tienen que haber reacciones secundarias, ¿tá? Porque si no hay, se complica toda la determinación, ¿tá? O sea, tiene que ser la única reacción que se dé. Y por otro lado, esto lo vamos a hacer en calorímetros, o sea, ese recipiente aislante o aislado a presión constante que yo les decía, es lo que denominamos un calorímetro, ¿tá? Así como hay calorímetros a presión constante, donde el calor intercambiado lo vamos a poder asociar con la variación de entalpía, también hay calorímetros que son a volumen constante. Esos calorímetros a volumen constante también van a ser un recipiente, pero en este caso un recipiente que va a mantener su volumen, o sea, no va a cambiar el volumen, sí va a poder cambiar la presión.
Y después vamos a tener calorímetros isotermos y calorímetros adiabáticos. Los calorímetros adiabáticos son aquellos que, donde podemos despreciar el intercambio de calor con el ambiente. Y el isotermo es aquel que se da a temperatura constante. O sea, en este caso sí va a haber intercambio de calor con el ambiente, en un sentido o en otro, o sea, puede pasar energía del sistema hacia el ambiente o del ambiente hacia el sistema, pero mantenemos, ¿sí?, el proceso, digamos, a una temperatura constante. ¿Ah? Bueno, por otro lado vamos a poder tener calorímetros que van a tener un determinado líquido calorimétrico, en general ese líquido calorimétrico es agua, y también calorímetros que no tienen líquido calorimétrico. Y ahora vamos a ver en forma más concreta algunos ejemplos. ¿Ah? Entonces acá tenemos lo que es la determinación de calor de reacción a volumen constante. Esto se suele hacer en un calorímetro que se llama bomba calorimétrica, que acá tienen una imagen de una bomba calorimétrica comercial. Nosotros tenemos en el laboratorio este tipo de bombas calorimétricas y las utilizamos mucho para determinar digamos, el calor de combustión de sólidos y líquidos. ¿Ah? Entonces lo que desarrollamos ahí dentro de la bomba calorimétrica justamente es la combustión de algunos sólidos y líquidos que son combustibles, ¿no? En el laboratorio ustedes no van a utilizar esta bomba, pero creo que hay una en la vuelta que se las muestran para que ustedes la vean de cerca cómo está construida y qué características tiene. ¿Sí? Bueno, entonces, en este tipo de bombas, ¿sí?, el volumen es constante, o sea, si ustedes se fijan es totalmente rígido, ¿tá? De hecho tiene un espesor de pared importante porque, bueno, va a soportar presiones bastante altas, ¿sí?, y está cerrada herméticamente. ¿Tá? Entonces, como el volumen es constante, lo que vamos a determinar midiendo el calor para esta reacción, es un calor a volumen constante, va a ser la variación de energía interna. ¿Tá? Y esa variación de energía interna, ¿sí?, que es calor a volumen constante, lo vamos a poder determinar midiendo la variación de temperatura y conociendo la constante del calorímetro, ¿tá?, que sería la capacidad calorífica del calorímetro. En cuanto a esto, ustedes en el laboratorio, ya en la segunda práctica que van a hacer, que es capacidad calorífica, justamente van a hacer esto, van a hacer la determinación de la constante del calorímetro, pero es un calorímetro a presión constante, no a volumen constante, pero van a hacer esa determinación. En este caso de estas bombas calorimétricas comerciales, esta información la da el fabricante de la bomba, no es algo que tengamos que determinar. ¿Ah? Entonces, lo que vamos a ver es que, bueno, vamos a tener en este caso, ¿tá?, la bomba calorimétrica, ¿sí?, completa, digamos, contiene un recipiente cerrado herméticamente, ¿tá?, que sería y en el interior, ¿sí?, es donde se da la reacción. A su vez, este recipiente que tenemos acá, ¿sí?, es un recipiente conductor y está sumergido, ¿sí?, en otro recipiente, ¿sí?, que contiene una cantidad importante de agua líquida. ¿Tá? Y todo ese conjunto, o sea, este recipiente hermético, que está a volumen constante, y el otro recipiente que contiene el agua líquida, está todo dentro de un recipiente que se encuentra aislado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La variación de energía interna, ¿sí?, para todo el recipiente, digamos, para el que está aislado, va a ser igual a 0 porque no hay intercambio de calor. Pero a su vez, esa variación de energía interna va a ser la variación de energía interna debida a la reacción química que se da aquí adentro y la variación de energía interna debida al cambio de temperatura del agua que contiene este recipiente. O sea, al haber intercambio de calor, ¿sí?, cuando se da la combustión, se libera energía hacia el agua y el agua aumenta su temperatura. Entonces ahí vamos a tener
una variación de energía debida a la reacción química y una variación de energía debida al cambio de temperatura del agua. ¿Tá? Entonces, vamos a tener por un lado que delta U1, que es debido a la reacción química, es el calor, ¿sí? El calor de combustión determinado a volumen constante a una determinada temperatura T0, y vamos a tener la variación de energía interna delta U2, que es asociado a ese cambio de temperatura, ¿sí? Del agua, digamos, del calorímetro, ese cambio de temperatura del calorímetro, que yo lo mido a través de la temperatura del agua, por la capacidad calorífica del calorímetro, que es C. ¿Tá? Entonces, de esta forma, si yo mido ese cambio de temperatura, conozco C, puedo determinar el calor de combustión a la temperatura T0, que es la temperatura inicial. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo funciona un poco esto del calorímetro, de la bomba calorimétrica? ¿Sí? Acá está un poco el sistema completo representado. Si acá tengo el recipiente hermético, que está sumergido en este otro recipiente que tiene agua. Entonces acá tengo un termómetro que me permite determinar la temperatura. Indudablemente, como la masa de agua es grande, los cambios de temperatura son muy pequeños. Entonces, en general acá tengo un aumento, y puedo determinar variaciones de temperatura bastante pequeñas. Tengo un agitador, ¿sí? Que me permite homogeneizar la temperatura en el agua. Y respecto a lo que sucede adentro del sistema, nosotros vamos a tener acá en esta capsulita la muestra, ya sea un sólido o un líquido, a la cual queremos calcular el calor de combustión, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un sistema, ¿sí? Que permite la aparición de una chispa, y vamos a tener a su vez acá oxígeno a una presión muy alta. Entonces cuando provoco la chispa, entonces ahí se da en forma instantánea la combustión, ¿tá? Y bueno, el hecho de que tenga oxígeno a una presión muy alta también implica que este recipiente tiene que resistir presiones relativamente altas, ¿tá? Bien, entonces acá el sistema, digamos, es bastante más complejo que lo que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, pero bueno, sepan que son los que se utilizan, este tipo de bombas calorimétricas, normalmente para determinar el calor de combustión de diferentes sustancias. Bueno, y ahora vamos a ver otro tipo de calorímetro, ¿tá? Que es que nos permite determinar ahora, en este caso, el calor de reacción a presión constante, ¿tá? Que es un calorímetro isotérmico. Cuando hablamos de un calorímetro isotérmico, es un calorímetro en el cual la reacción o el proceso se va a dar a una determinada temperatura, o sea que mantenemos constante. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, introducimos el recipiente donde se va a dar la reacción química, ¿sí? En este caso es un calorímetro de agua-hielo, o sea, lo sumergimos en un baño de agua-hielo, que está a presión, toda esta presión constante, que es la presión atmosférica. Entonces, a presión atmosférica, si yo tengo un sistema, un baño de agua-hielo, sé que la temperatura acá en el baño va a ser de 0 grados, mientras tenga agua y hielo. ¿Por qué? Porque, bueno, van a estar en equilibrio de fases, y como nosotros sabemos, a una determinada presión, ese equilibrio se da a una determinada temperatura. En el caso del agua es 0 grados Celsius. Entonces, lo que vamos a tener acá, obviamente, este recipiente de aquí, ¿sí? Está aislado. Entonces, no va a haber intercambio de calor hacia el ambiente. O sea, el ambiente sería todo lo que no es el recipiente donde se da la reacción y el baño de agua-hielo. Entonces, la variación de entalpía asociado a este proceso va a ser la variación de entalpía de la reacción química, que se da aquí, más la variación de entalpía debido al cambio de fase del agua. ¿Por qué al cambio de fase del agua? Bueno, porque cuando se da esta reacción, si esta reacción es exotérmica, va a haber un intercambio de calor con el ambiente, ¿sí? O sea que la energía va a pasar del sistema, digamos, hacia el baño de agua-hielo, ¿y eso en qué va a repercutir?
si la temperatura no puede aumentar, porque estamos en equilibrio de fases de agua líquida con agua y hielo, lo que va a cambiar es la cantidad, ¿sí?, de agua líquida y de agua y hielo. ¿Tá? Para absorber, digamos, esa energía sin que cambie la temperatura, ¿sí?, lo que va a pasar es que parte del hielo, ¿sí?, va a fundir, entonces va a disminuir la cantidad de hielo y aumentar la cantidad de agua. Si pasa al revés, si la reacción que tiene lugar acá es endotérmica, entonces va a haber pasaje de energía desde el agua hacia la reacción. Entonces, en ese caso, parte del agua líquida congela para formar más, más hielo. ¿Sí? Entonces, el intercambio de calor entre la reacción y el baño de agua y hielo lo que provoca es un cambio en las cantidades relativas de agua y hielo. Y eso, debido a que la densidad del agua líquida y del hielo son diferentes, ocasiona un cambio de volumen. Indudablemente ese cambio de volumen va a ser muy bajito y lo vamos a poder medir en un tubo muy delgado que está conectado al baño de agua y hielo. Entonces, si el nivel del agua sube, implica que el volumen aumenta, ¿sí?, y eso va a estar asociado a la cantidad de calor intercambiado con el baño de agua y hielo. ¿Tá? Si la temperatura, entonces, si el volumen disminuye, entonces va a haber un descenso sobre el tubo, sobre el nivel, digamos, del tubo. ¿Tá? Entonces, como vemos acá, el delta H de la reacción es igual al calor intercambiado con el baño de agua y hielo. Y ese calor intercambiado, ¿sí?, lo podemos asociar con la masa del baño de agua y hielo y la variación de entalpía del cambio de fase, ya sea de agua a hielo o de hielo a agua. ¿Sí? Bien, y eso lo voy a poder relacionar, digamos, esta variación de entalpía está tabulada y la conozco, y la masa, ¿sí?, de agua que congeló o de hielo que fundió, lo voy a poder relacionar con el cambio de volumen y las densidades de esos dos estados de agregación del agua. ¿Ah? Bueno. Bueno, después tenemos lo que son calorímetros no isotérmicos, o sea, calorímetros en los cuales la temperatura cambia. Entonces, en ese caso, ¿sí?, la variación de entalpía asociada con la reacción va a ser simplemente la capacidad calorífica de ese calorímetro por la variación de temperatura. Y es justamente el tipo de calorímetro que ustedes van a utilizar en el laboratorio en la parte de capacidad calorífica. ¿Tá? Recuerden que ustedes en la guía de laboratorio tienen una parte que es sobre equipos, donde tienen la descripción también de todos estos tipos de calorímetros. ¿Sí? Bueno, que van a tener que estudiar antes de ir al laboratorio. Pero entonces, en este de acá no voy a ahondar mucho porque es justamente lo que van a ver cuando hagan la práctica. Bueno, y ahora vamos a ver qué relación hay entre Q sub P y Q sub B. Como vimos, cuando nosotros hacemos el estudio, ¿sí?, de la reacción a presión constante, obtenemos Q sub P, y a volumen constante lo que podemos medir es Q sub B. Pero a veces es importante conocer la relación que hay entre ellos, porque entonces si nosotros determinamos Q sub P, puedo determinar cuánto sería Q sub B y al revés. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros trabajamos, ¿sí?, o estudiamos una reacción a temperatura y volumen constante, lo que vamos a tener son los reactivos en determinadas condiciones de temperatura, volumen y presión, ¿tá?, T0, B0 y P0, que cuando se da la reacción a temperatura y volumen constantes, entonces obtenemos los productos a la misma temperatura T0, al mismo volumen B0, pero a una presión P' diferente. ¿Tá? Porque lo único que se mantuvo constante es la temperatura y la presión. ¿Tá? Entonces, este Q sub B determinado lo puedo asociar con la variación de energía interna, ¿tá?, para esta reacción. A su vez, si nosotros estudiamos la misma reacción, ¿sí?, partiendo nuevamente los reactivos en las mismas condiciones de temperatura, volumen y presión, pero a temperatura y presión, entonces cuando tiene lugar la reacción lo que obtengo son los productos a la misma temperatura y presión, pero a un volumen diferente B'. Y acá, como trabajé a presión constante, lo que mido es Q sub P, que lo puedo asociar con la variación de
energía interna. Entonces, para poder encontrar la relación entre Q sub P y Q sub B, lo que vamos a hacer es, para esta reacción, plantear un camino alternativo que nos lleve primero de los reactivos a los productos AT0, B0 y P'. Así que si se fijan, los productos en estas condiciones son los productos que obtengo en las condiciones cuando hago la reacción a temperatura y volumen constante. ¿Tá? O sea que esta primera etapa acá, ¿sí? Va a tener asociado un Q sub B que es la variación de energía interna 1, o sea, es el mismo que acá. ¿Tá? Y luego lo que hago es llevar los productos al estado final que obtenía en la reacción cuando la estuve a presión constante. O sea, lo que hago es cambiar el volumen de B0 a B' y la presión de P' a P0. O sea que acá lo que tengo es un cambio de volumen y un cambio de presión. La temperatura permanece constante y no hay reacción química. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear, ¿sí?, las ecuaciones vinculadas a esto. Entonces, para la reacción que dimos a temperatura y volumen constante, dijimos que la variación de energía interna era igual a Q sub B. A su vez, para la segunda reacción, que es a temperatura y presión constante, vemos que lo que determinamos es Q sub P, que es igual al delta H2, lo vemos acá, ¿no? Mido Q sub P, que es igual al delta H2, ¿sí? Pero a su vez, por la definición de delta H, ¿se acuerdan que la entalpía se definía como la energía interna más P por B? Entonces la variación de entalpías para esa reacción va a ser igual a la variación de energía interna más delta P por B para esa reacción, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, aplicando la ley de Hess, nosotros sabemos que la variación de energía interna, ¿sí?, es igual, para la segunda reacción, es igual a la variación de energía interna por la etapa 1 más la 3. O sea, el cambio de energía interna por este camino es igual que el cambio de energía interna si recorro este otro camino. ¿Por qué? Porque voy desde el mismo estado inicial hasta el mismo estado final. Entonces, delta U2 va a ser igual a la suma de delta U1 más delta U3, que es lo que tengo acá. Entonces, simplemente planteando estas tres ecuaciones, ahora lo que hacemos son cuentas. Entonces, sustituimos la ecuación 3 en la 2, ¿tá? Entonces nos queda que la variación de entalpía, ¿sí?, va a ser igual a delta U2, que lo cambio por delta 1 más delta U3 más delta PB2, y eso es igual a Q sub P. Y luego sustituyo la ecuación 1 en la 4. Esta es la ecuación 4, y la ecuación 1 decía que delta 1 es igual a Q sub B. Entonces, en esta ecuación que tenemos acá, lo que hago es sustituir delta 1 por Q sub B. Entonces me queda Q sub B más delta U3 más delta PB es igual a Q sub P. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos a temperatura constante, el producto P por B solo puede cambiar si hay un cambio en los moles gaseosos al pasar de reactivos a productos. Entonces, si estamos en presencia de un gas ideal, delta PB, ¿se acuerdan que era igual a R por T por delta N? O sea, la variación de los moles gaseosos. Esa variación de los moles serían los moles gaseosos en los productos menos los moles gaseosos en los reactivos. Entonces, ese delta N puede ser positivo o negativo dependiendo de si hay más o menos moles gaseosos en productos que en reactivos. Por otro lado, ¿sí?, sabemos que la variación de la energía interna, cuando estamos en presencia de gases ideales, de sólidos y de líquidos, es igual a 0. ¿Por qué? Porque la energía interna para los gases es función exclusiva de la temperatura. Entonces, si la temperatura no cambia, entonces no hay variación de energía interna. Y en el caso de los sólidos y los líquidos, era prácticamente 0. Entonces, delta U3, ¿sí?, que es esta de acá, si estamos en presencia de gases ideales, sólidos o líquidos, va a ser igual a 0. Entonces, a partir de esta ecuación,
¿sí? Si delta U3 es igual a 0, me va a quedar que Q sub P va a ser igual a Q sub B más delta PB. Y delta PB era RT por delta N. ¿Tá? Recuerden que estamos haciendo el proceso estamos comparando la reacción a temperatura y presión constante con la reacción a temperatura y volumen constante. ¿Tá? Entonces, si no hay cambio en los moles gaseosos, Q sub P va a ser igual a Q sub B. Y si hay cambio, tengo que tener en cuenta eso, y R por T por delta N sería la diferencia entre Q sub P y Q sub B. ¿Sí? Esa sería la relación que hay entre Q sub P y Q sub B. Bueno, esto es un poco un resumen de lo que vimos desarrollado recién con las ecuaciones, ¿sí? Bueno, y ahora lo que vamos a analizar es la dependencia del calor de reacción con la temperatura. ¿No? Entonces, nosotros hasta ahora estuvimos viendo cómo estudiar el calor de reacción cuando estamos trabajando a temperatura y presión constante, o temperatura y volumen constante. Pero ¿qué pasa si cambiamos la temperatura? O sea, si nosotros, por ejemplo, vamos al handbook y encontramos la variación de entalpía a un bar y 298 Kelvin para una determinada reacción. ¿Tá? Pero yo quiero saber cuánto vale ese delta H cuando estoy en una temperatura que es diferente a 298 Kelvin. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo vincular el delta H a 298 Kelvin con el delta H a una temperatura T que me interesa? Porque, bueno, en el proceso que voy a hacer, la temperatura es esa, o me interesa saber qué calor va a intercambiar esa otra temperatura. ¿Ah? Entonces, para eso, lo que hacemos es plantear esto que tenemos acá. Primero, los reactivos a una temperatura T, ¿sí? Pasando a los productos a esa misma temperatura T. O sea que este delta H a la temperatura T es el que quiero determinar, es el que quiero conocer. ¿Tá? En todo esto que estamos planteando acá, la presión es constante y es un bar, en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, para poder determinar este delta H a la temperatura T, lo que puedo hacer es plantear un camino alternativo, en el cual tengo, primero, el pasaje de los reactivos, ¿sí? De la temperatura T a 298 Kelvin, que tiene asociado un delta H1. Luego hago reaccionar los reactivos a 298 Kelvin para dar los productos a 298 Kelvin, que tiene asociado un delta H que conozco, porque es el que está tabulado. Y luego paso de los productos a 298 Kelvin a los productos a la temperatura T, que es un delta H2. Este delta H1 y este delta H2 están asociados a cambios de temperatura de determinadas sustancias. Entonces, si yo quiero determinar ese valor de delta H1 o de delta H2, lo que necesito es el C sub P de esas sustancias. ¿Tá? Que eso también está tabulado. Si yo conozco cuáles son los reactivos y cuáles son los productos y en qué cantidad están, puedo calcular, digamos, esos delta H. ¿Tá? Entonces, ese delta H1 va a ser igual a la sumatoria de alfa sub I por C sub P sub I. ¿Qué serían estos? Serían los, digamos, en este caso son las sustancias que intervienen, que serían los reactivos. O sea, sería el coeficiente estequiométrico de cada reactivo por el C sub P, ¿sí? Molar de ese reactivo, por 298 menos T, que es el cambio de temperatura, será la temperatura final menos la inicial. Está eso para reactivos. Y a su vez, para el delta H2, planteo algo similar, donde ahora aparecen los coeficientes estequiométricos de los productos por el C sub P de los productos. ¿Tá? Esto es, si nosotros tenemos acá planteada, digamos, la ecuación termoquímica. ¿Tá? Bien, entonces esos serían los coeficientes estequiométricos. ¿Tá? Entonces, ya sabemos cómo calcular el delta H1, sabemos cómo calcular el delta H2, y bueno, para este planteo, sabemos que este delta H a la temperatura T, que yo quiero determinar, va a ser igual que el delta H si voy por este otro camino alternativo, que sería el delta H1, que lo calculo de esta forma, más el delta H de la reacción a 298 Kelvin, más el delta H2, que lo calculo de esta otra forma. Entonces, de esa manera, nosotros encontramos, ¿sí?, una ecuación
que nos permite vincular el delta H de una reacción a una temperatura T con el delta H de la reacción a 298 Kelvin. ¿Sí? Bueno, esto es a lo que le llamamos la ley de Kirchhoff, ¿tá? Que nos permite determinar el delta H a cualquier temperatura, pero hay una condición para poder aplicar la ley de Kirchhoff y esta ecuación, y es que no tiene que haber cambio de fase. ¿Tá? O sea, cuando nosotros calculamos, ¿sí? El delta H de una reacción a la temperatura T, ¿sí? No tiene que haber cambio de fase de ninguna de las sustancias que intervienen entre 298 y la temperatura T. ¿Tá? Si ocurre algún cambio de fase, ya sea de un reactivo o de un producto, entonces esta ecuación no es válida. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Tá? Porque, bueno, si nosotros, no sé, tenemos el delta H en una reacción donde interviene el agua, ¿sí? Y el agua es líquida, está a 298 Kelvin, temperatura ambiente, y nosotros queremos saber cuánto es el delta H de esa reacción, pero a una temperatura que es superior a 100 grados, ¿tá? Entonces ahí el agua ya no va a estar como líquida, va a estar en estado gaseoso. Entonces esta ecuación no es aplicable. ¿Tá? Bueno, hay otra forma de hacer esos cálculos, pero no de esta manera. ¿Tá? Entonces es importante, no tiene que haber cambio de fase. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿sí? Para continuar, que vamos a definir un delta C sub P para la reacción. ¿Tá? Que es, vamos a tomar como base esto, o sea, este delta H1, ¿sí? Que veíamos acá, que es la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por el C sub P. Entonces, lo que vamos a hacer es contemplar esa sumatoria para productos y para reactivos, y lo que vamos a hacer es definir el delta C sub P para la reacción. Entonces, considerando los C sub P de los reactivos y de los productos, vamos a definir un delta C sub P para la reacción, que va a ser la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por C sub P de los productos, menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactivos por el C sub P de los reactivos. ¿Tá? Y eso, en forma genérica, lo podemos poner como una sumatoria de I sub I por C sub PI, donde este valor de acá, ¿sí? Es el coeficiente estequiométrico para reactivos o productos, va a tener un valor mayor a 0 cuando son productos y menor a 0 cuando son reactivos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? El delta H de la reacción a la temperatura T lo podemos plantear de esta otra forma, va a ser el delta H a 298 más la integral entre 298 y T del delta C sub P por diferencial T. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Si nosotros planteamos esta integral, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta la variación del C sub P con la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el C sub P, ¿sí? Para las sustancias que intervienen, ¿no? Estos C sub P, pueden variar con la temperatura. Entonces, al hacer la integral, tengo que conocer la función que vincula el delta C sub P con la temperatura. ¿Sí? Y a su vez, este delta C sub P también lo podemos plantear como la derivada parcial del delta H con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces ahora vamos a ver que hay ciertos casos particulares. Acá sigue siendo válido todo esto si no hay cambio de fase. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá qué es lo que pasa cuando hay, digamos, en forma gráfica, esta dependencia del calor de reacción o del delta H con la temperatura. Entonces, acá lo que tenemos es un gráfico, ¿tá? Donde tenemos la entalpía en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces, para determinar el delta H de la reacción a T0, nosotros tenemos que conocer la entalpía de los reactivos y la entalpía de los productos. En este caso, la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, y esa diferencia sería el delta H de la reacción a T0. Cuando nosotros hacemos la reacción a una temperatura T, ¿sí? Entonces ahora, este sería el valor de la entalpía de los reactivos,
y este sería el valor de la entalpía de los productos. ¿Tá? Entonces, esta diferencia de entalpía entre productos y reactivos sería el delta H de la reacción a una temperatura T. O sea que, en este caso, la entalpía, la variación de entalpía, aumenta, o sea, es mayor a T que a T0. Y lo otro que podemos observar acá es que el delta H de reacción es mayor a 0. Un delta H de reacción mayor a 0 implica que la reacción es endotérmica y por lo tanto la entalpía de los productos es mayor a la de los reactivos. ¿Tá? Y si ustedes se fijan, la diferencia que hay entre la entalpía de los productos AT y la entalpía de los reactivos de los productos AT0 es justamente el C sub P de los productos por el delta T. ¿Sí? Esa es la diferencia. En este caso, ¿sí? Lo que se está cumpliendo es que el C sub P es constante con la temperatura en este rango de temperaturas, entre T0 y T. Y para los reactivos, la diferencia de entalpía entre los reactivos AT y los reactivos AT0, o sea, esta diferencia es justamente el C sub P de los reactivos por el delta T. ¿Sí? Bueno, eso es un poco como para verlo en forma gráfica. ¿Tá? Vamos a ver qué pasa ahora con el C sub P cuando hacemos esa integral. Entonces, si el delta T es pequeño, o sea, si la diferencia entre T0 y T, o 298 Kelvin y T, es pequeña, ¿sí? Podemos asumir que el C sub P es independiente de la temperatura. No porque no varía con la temperatura, sino porque ese intervalo de temperatura es pequeño y por lo tanto la variación de C sub P es despreciable. Entonces, en ese caso, podemos sacar el delta C sub P de la integral y la ecuación queda de esta forma mucho más sencilla. El delta H a la temperatura T es el delta H a T0 más delta C sub P por T menos T0. Todo esto a la misma presión, obviamente, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa? Si el cambio de temperatura es grande, entonces ahí el C sub P deja de ser independiente de la temperatura. Ahí vamos a tener que tener en cuenta la dependencia del C sub P con la temperatura. Entonces, en estos casos, lo que se plantea para la variación del C sub P, para delta C sub P, ¿sí? Es este tipo de función con la temperatura, o sea, es una función polinómica. ¿Ah? Bien, donde tenemos planteado acá, digamos, nu sub i sería el coeficiente estequiométrico y, por ejemplo, a sub i y b sub i son las diferentes sustancias que aparecen, reactivos y productos. Entonces tendrá que hacer la sumatoria de nu sub i por a sub i, que serían todas las sustancias, y así sucesivamente por la temperatura. ¿Tá? Bueno, entonces ahí tendríamos esa función polinómica. Entonces acá lo que nos va a quedar es que el delta H a la temperatura T va a ser igual al delta H a T0, y si nosotros integramos esta expresión de acá, llegamos a esta otra que tenemos acá. ¿Ah? Bien, estos coeficientes, estos serían los coeficientes estequiométricos, pero estos A sub i y B sub i en realidad son constantes, ¿ah? Para cada uno de los coeficientes estequiométricos. ¿Ah? Bueno, entonces ahí tendríamos esta situación. En los ejercicios que ustedes van a resolver no se van a enfrentar a estas situaciones, pero es interesante saber cómo proceder en el caso de que ustedes tengan intervalos de temperatura importantes. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco el tema de los delta H asociados a cambios de fase. Este es un ejemplo que yo les había comentado antes. Es el pasaje de agua líquida a agua gaseosa. El agua líquida pasa a agua gaseosa cuando estamos a una atmósfera a una temperatura de 100 grados. Y para ese cambio de fase, la variación de entalpía de vaporización es 539,4 calorías por grado. Sin embargo, cuando este mismo cambio de fase de agua líquida a agua gas la hacemos a una presión de 0,0313 atmósferas, ¿sí? Se da a 25 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esta temperatura y esta presión son las de equilibrio del agua líquida y agua vapor, es el equilibrio de fases. Es decir, a esta presión reducida, ¿sí?
el agua líquida y el agua a vapor están en equilibrio a 25 grados. Y fíjense que el delta H vaporización tiene un valor diferente. ¿Tá? Entonces, los valores de delta H de vaporización van a depender de las condiciones en las cuales se dé la vaporización. ¿Tá? Pero esto nosotros podemos estudiarlo, porque bueno, podemos hacer ese cambio de fase a una atmósfera o a otra, o a una presión reducida a estas temperaturas, y simplemente podemos medir el calor, ¿sí? A presión constante, y eso está asociado a la variación de entalpía de vaporización. Pero lo importante acá es justamente eso, que ese delta H, cambio de fase, en este caso ejemplificado con la vaporización, va a depender de las condiciones en las cuales se encuentre la sustancia, digamos, las condiciones de temperatura y presión. Bueno, y para analizar esto, vamos a ver ahora el diagrama entalpía-temperatura, o sea, lo mismo que vimos para la reacción, pero ahora para los cambios de fase asociados a una sustancia pura. Entonces vamos a tener la entalpía en función de la temperatura, ¿sí? Vamos a tener acá, en esta primera zona, hasta T final, vamos a tener el sólido, ¿tá? La sustancia en estado de agregación sólido. Y bueno, vamos a tener una determinada entalpía inicial, ¿sí? H0, y bueno, a medida que aumentamos la temperatura, lo que va pasando es que la entalpía del sólido aumenta, y ese aumento de la entalpía del sólido va a depender del valor de C sub P del sólido. Cuando llega a la temperatura de fusión, ¿sí? Lo que hay es un cambio de entalpía asociado al cambio de fase, o sea, el pasaje de sólido a líquido. O sea que este sería el delta H de fusión, ¿sí? Todo este diagrama está hecho a una determinada presión constante, ¿no? Entonces, una vez que pasó al líquido, si nosotros seguimos aumentando la temperatura, si cambia la entalpía del líquido va aumentando, y eso va a depender del valor del C sub P del líquido y de cuánto aumente la temperatura. ¿Tá? Y luego, cuando llegamos a la temperatura de ebullición, ¿sí? A la presión a la cual estamos trabajando, entonces se va a dar el cambio de fase de líquido a vapor y va a tener asociado acá un delta H de vaporización. ¿Tá? Y luego, la entalpía del vapor va a ir aumentando de acuerdo al valor de C sub P del vapor. ¿Tá? Entonces, si yo quiero calcular, ¿sí? la entalpía, ¿sí? A determinada temperatura, por ejemplo, quiero calcular la entalpía en este punto de acá, entonces voy a tener que tener en cuenta esta entalpía, cuánto aumentó la temperatura, la entalpía en esta zona, el delta H de fusión, cuánto aumentó la entalpía en esta otra zona, el delta H de vaporización y el cambio de entalpía hasta la temperatura final. ¿Sí? Que es esto que tenemos planteado acá. O sea, sería H0 más C sub P del sólido, la integral de C sub P del sólido por diferencial temperatura entre T0 y temperatura de fusión, que sería este cambio acá, más el delta H de fusión, más el cambio de entalpía debido al aumento de temperatura del líquido, que sería la integral de C sub P del líquido por dt, entre temperatura de fusión y temperatura de ebullición, más el delta H de vaporización, más la integral entre la temperatura de ebullición y la temperatura T de el C sub P del vapor por diferencial temperatura, por dt. ¿Sí? Entonces, en todo esto tengo que tener en cuenta también cómo varían estos C sub P con la temperatura. Entonces, en definitiva, ese C sub P de esta sustancia pura no deja de ser la derivada parcial de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Y lo que vemos es que el C sub P es siempre mayor a cero. Eso hace que un aumento de temperatura siempre provoque un incremento de la entalpía independientemente del estado de agregación, ya sea que sea sólido, líquido o vapor, la entalpía siempre aumenta con un cambio de temperatura. ¿Ah? Bueno. Y acá tenemos un ejemplo donde aparece lo que les decía hoy, una reacción química con cambio de fase. Entonces acá cuando aparece una reacción química con cambio de fase, ¿sí?
recuerdan que no podíamos aplicar Kirchhoff, porque tenemos un cambio de fase. O sea que vamos a ver acá este ejemplo en particular. Lo que tenemos aquí es la reacción del hidrógeno gaseoso, ¿sí?, con oxígeno gaseoso para formar agua en estado gaseoso. ¿Tá? Esta es la reacción que nos interesa, digamos. Entonces, vamos a partir de los reactivos a 25 grados y 0,0313 atmósferas para obtener el producto a 25 grados y 0,0313 atmósferas. Bien. Entonces, lo que podemos hacer es plantear, ¿sí?, un camino alternativo, ¿tá?, en el cual vamos a tener, por un lado, porque bueno, la idea es determinar aquí este delta H, ¿no? El tema es que lo que nosotros conocemos respecto a la formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno es el delta H de formación del agua líquida a 25 grados y 1 atmósfera. No de agua-gas a 25 grados y 0,0313 atmósferas. Entonces, por eso nos planteamos este camino alternativo para el cual sí podemos calcular todos los delta H asociados. ¿Tá? Entonces vamos a tener un primer paso en el cual se forma, pasamos de hidrógeno gas y oxígeno gas en estas condiciones de temperatura y presión a estas otras condiciones. O sea, lo que está implicado acá es un cambio de presión, ¿sí? Lo llevamos a una atmósfera. Después que lo tenemos en una atmósfera, hacemos la reacción para obtener agua líquida a 25 grados y 1 atmósfera. Y luego lo que hacemos es llevar el agua líquida a la presión de 0,0313 atmósferas, entonces hacemos otra vez un cambio de presión, y luego hacemos el cambio de fase, o sea, pasamos de agua líquida a agua-gas. Entonces acá tenemos una variación de entalpía asociada a un cambio de presión, una variación de entalpía asociada otra vez a un cambio de la reacción química para formar el agua, luego tenemos un cambio de presión y finalmente un cambio de fase. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo calculamos esto. Entonces tenemos el delta H1, que sería este delta H de acá, va a ser igual a la entalpía del agua-gas menos la entalpía del hidrógeno menos un medio de la entalpía del oxígeno, que sería el producto y los reactivos. Después sabemos que el delta H1 va a ser igual a la suma de todos estos delta H. O sea, sería el delta H2, este delta H, que es el delta H de combustión del hidrógeno, más el delta H3, más el delta H4. Entonces, la entalpía de una sustancia líquida solo va a depender de la temperatura, y no de la presión. ¿Por qué? Porque es una fase condensada, entonces un cambio digamos, de presión no la afecta significativamente. Entonces, como consecuencia de eso, el delta H3, ¿sí?, que es este de acá, que involucra un cambio de presión para una fase condensada, que es el agua líquida, va a ser igual a 0. Entonces podemos despreciar este término. Por otro lado, el delta H4 es el cambio de la entalpía para la vaporización, ¿sí?, del agua. Y este es un dato que nosotros conocemos y que también depende de la temperatura, pero es un dato que nosotros tenemos, ¿sí? El delta H de combustión también lo tenemos. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder calcular el delta H de la reacción a 25 grados y a la presión reducida que estábamos viendo. Bueno, y ahora como para redondear y terminar, porque nos quedan nada más 5 minutitos, vamos a ver lo que es el calor de combustión. Nosotros vimos lo que es el calor de formación, pero bueno, para las reacciones de combustión, ¿sí?, el calor de combustión es el calor intercambiado por el sistema cuando un mol de la sustancia reacciona con oxígeno gaseoso dando dióxido de carbono y agua. O sea, en este caso la sustancia en cuestión es el metano, cuando reacciona con oxígeno y forma dióxido de carbono y agua. Entonces, ese sería el calor de combustión, porque muchas veces puede aparecer, y bueno, tenemos que saber a qué reacción estamos haciendo referencia. Sería la reacción de un mol de esa sustancia con oxígeno. Bueno, y ahí, dependiendo de
cuál sea el compuesto, la ecuación esta se va a balancear de forma diferente, ¿sí? Bueno, entonces, ese calor de combustión, pues el H de combustión va a tener un determinado valor nuevamente. En este caso va a ser para un mol de esa sustancia. Si aquí no dice nada, dice kilocalorías, es para un mol de metano. ¿Tá? En general las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, ¿tá? Donde si uno la estudia, en general la temperatura final va a ser bastante elevada. Y si bien la reacción asociada al calor de combustión se plantea con el agua en estado líquido, ¿sí? En la práctica, como la temperatura es elevada, en general se encuentra como gas. ¿Ah? Bien. Bueno, y bueno, lo otro es que el calor desprendido no necesariamente es exactamente igual al delta H, justamente porque está implicado también un cambio de fase del agua líquida. Entonces, si nosotros vamos al laboratorio y hacemos la reacción de combustión y medimos el calor desprendido, o sea, el calor intercambiado, no lo vamos a poder asociar directamente con el delta H de combustión, sino que vamos a tener que armar un camino alternativo que considere el cambio de fase del agua, como vimos en ejemplos anteriores. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos la clase. No sé si tienen alguna duda. No, profe, muchas gracias. Bueno, cualquier cosa recuerden que está el foro, ¿sí? Pueden hacer todas las consultas que quieran por ahí. Lo digo principalmente para los estudiantes que ven la grabación de las clases y que no las presencian, que no tienen la oportunidad de preguntar en el momento, bueno, pueden sacarse todas las dudas a través del foro, ¿sí? Bueno, bueno, conmigo van a volver a tener clase recién después del receso en la unidad 5. Bueno, aprovechen lo que queda del semestre, bueno, para que les vaya bien en el parcial después. ¿Ah? La clase que viene tienen con Santiago ejercicios y después ya arrancan con Jorge la unidad 2. Bueno, dejo por acá entonces. Mucha suerte. Gracias. Chao, gracias. Chao.